Satnam, familia Kundalini Yoga, feliz y amado presente. En este audio quiero compartir contigo acerca de las 5 etapas para alcanzar el crecimiento espiritual. Cuando estamos firmes en la práctica yógica, nos damos cuenta que con el paso del tiempo, aquello que venimos practicando en la rama de yoga que estés llevando a cabo, sabremos que con el paso de los años estamos siguiendo las enseñanzas conocidas y practicadas por gurús a lo largo de los tiempos y que han llegado todas estas enseñanzas hasta nuestros días a través de sutras o a través de escrituras, en algunas otras ocasiones a través de voz a voz. Se va pasando todo esto para que en estos tiempos presentes tengamos nosotros esta oportunidad de practicar por lo que muchos gurús vinieron trabajando miles de años hasta que nosotros, tenemos estos tesoros para poder practicar. Todos estos maestros o estos sabios, estos gurús, lo que han hecho es proporcionar a través del estudio milenario, llamémosle algunos mapas, algunos trazos que nos ayudan a entender por sobre todas las cosas cómo poder caminar, cómo poder fluctuar en este desarrollo espiritual que vamos teniendo para alcanzar precisamente un mayor conocimiento de nosotros mismos a nivel espiritual. En general, cualquiera de estos mapas o de estos caminos trazados por estos maestros siempre nos van a servir de guías para alcanzar un destino indicando qué camino es el que más nos llega a convenir. Hablo de esto como un mapa, como aquel que traza un mapa para hacer un edificio o una carretera, o cuando se hace un mapa para navegar, por ejemplo, y en estos mapas que vamos nosotros entendiendo, lo que haríamos es ver en dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y qué es lo que tendríamos que atravesar para poder llegar a nuestro destino final. Lo que tienen en común los distintos caminos es que para ir de un lugar a otro hay que pasar siempre por los puntos intermedios. Estos mapas que nosotros vamos encontrando deben proveer, por sobre todas las cosas, indicaciones para moverse de una forma mucho más ágil, asertiva y posiblemente sin equivocación. Pero hay algo obvio que merece la pena destacar, por lo que es necesario que el cartógrafo, o en este caso el gurú o el maestro, por fiel que sea la representación que se esté haciendo o la explicación del camino que habrá de llevarse o el mapa hecho, nunca podrá transmitir la sensación del viaje. Un maestro, un gurú podrá compartir en una conferencia, podrá dejar un libro, podrá dejar un audio de lo que es este viaje maravilloso, pero uno nunca va a tener esa experiencia de la sensación que es recorrer ese camino, por lo que ese mapa, ese sutra, ese audio sería tan solo el principio de este viaje, y la experiencia es lo que sin duda alguna va a cambiar, la que te va a enriquecer y la que sin duda te va a dar esa madurez en el camino que vas teniendo. Trasladando una metáfora a la tradición yoica, hay una fórmula para poder alcanzar el crecimiento espiritual o el destino, y esta consiste en esta seriada. Primero, hay que tener una experiencia. Sin la experiencia, jamás tendríamos un conocimiento. Y sin conocimiento no tendríamos una sabiduría. Por lo que, sin la experiencia, un conocimiento jamás se transformará en sabiduría. Esa es la importancia de recorrer el mapa. No nada más es verlo, olerlo y sentir la inspiración, sino recorrer el camino para que nosotros tengamos esa experiencia, ese conocimiento y esa sabiduría. Para poder alcanzar un conocimiento interno más desarrollado, primero hay que pasar por fases o pasos. Este concepto está descrito por la palabra path, P-A-D, path. Es un tipo de evolución que procede y ocurre por etapas, y es por lo tanto un tipo de esfuerzo que se va acumulando con el paso del tiempo. Mientras más vas recorriendo, más vas teniendo esta experiencia, este conocimiento, hasta que vas a llegar a la etapa final, que sería la sabiduría. Así que en la tradición de Kundalini Yoga tenemos estas fases de desarrollo a lo largo de la existencia de una persona. Estas fases o caminos son los siguientes: Sarampath, que es el novato; Karampath,
que es el aprendiz, Shaktipath, que es el artesano, Shahedpath, que es el experto, y Satpath, que es el maestro. Voy a explicar lo que significa cada uno de estos caminos, de estos paths, para entender desde que nosotros vemos el mapa, abrimos el mapa, saber en dónde estamos, en cuál nos estamos ubicando estos caminos y hacia dónde estamos dirigiendo nuestro destino. El primero entonces sería Sarampath, que es el novato, y es la primera etapa de nuestro camino. Son nuestros primeros inicios, nuestra introducción en el camino, en esa aventura que nos espera para llegar a ese conocimiento de nosotros mismos. Y hay 3 tipos de motivaciones que suelen empujarnos a empezar este recorrido en Sarampath. La primera es la necesidad. La segunda es la posibilidad. Y la tercera es el destino. Algunas ocasiones necesitamos cambiar, ¿no? Necesitamos ver otros puntos de vista, otras perspectivas y mirar nuestra vida desde otro ángulo para saber que hay infinitas posibilidades para poder encontrarnos en esas infinitas posibilidades. Otras ocasiones también mirando con detenimiento y atención a nuestro alrededor, aprendemos de los demás que hay o suele haber otra posibilidad de vivir y hacer las cosas. Y con esto alguna vez sentimos que el impulso es intuitivo, natural y nace de nuestro ser creativo. Este último empuje instintivo no tiene alguna explicación racional, ya que es lo que solemos llamar destino. Uno de los retos que sin duda hay en este camino es que hay que superar en esta primera fase es en dónde estamos poniendo la atención. Es decir, si yo estoy emprendiendo este viaje, quiero saber en dónde estoy parado para saber por dónde mi barco se está guiando. Y hay muchos estímulos que de golpe tenemos que aprender a gestionar en esta odisea. Pero lo importante es dejarse llevar y confiar. De hecho, las cualidades mejores que un novato en este camino pueden tener son la obediencia, la motivación y la disciplina. Y en la práctica es conveniente entender estas reglas y seguirlas con total amor y con total pasión, ya que, bueno, con el tiempo habrá hábitos que, trabajados día a día, se volverán automáticos, como lo vemos en la práctica Kundalini Yoga también, que después de 40 días ya un hábito es parte de nosotros, para que, bueno, así entonces el novato pueda desarrollarse y poner su atención en otro aspecto de su práctica. En esto, las reglas permiten acumular, obviamente, experiencias. Y algo parecido sería como cuando vas a conducir un coche, ¿no? Al principio pues es un poco confuso cambiar velocidades, freno, acelerador, intermitentes y demás, pero con el paso del tiempo, bueno, ya te subes y en automático vas haciendo esto, ¿no? Ya no tienes que pensar en eso. Ya dejas esos primeros inicios, esos primeros pasos de querer saber conducir y ahora ya con el paso del tiempo en automático tu mente ya no tienes que estar pensando en hacer todo esto, sino automático lo haces, ¿no? Bien, esto sería entonces el primer path que sería dentro de estos brebajes que tenemos en el camino espiritual para poder comprendernos y para poder alcanzar el crecimiento espiritual. Ese fue entonces la experiencia de Sarampath, el novato. Después tendríamos como segundo camino espiritual, e insisto, cada uno va llegando a una evolución, sería el Karampath, que es el aprendiz. Karampath, que es el aprendiz. Y la misma palabra Karam, con su significado, lo puede explicar todo, que esto es por medio de la acción o hacer o llevar a cabo tareas. Es decir, hablando del primero a este segundo, las faltas de esta primera etapa saldrán a la luz y por eso tenemos que seguir trabajándolas. Una vez que hemos trabajado en la primera etapa y pasamos a la segunda, vamos viendo por ahí qué nos falta perfeccionar, qué me estoy dando cuenta que no he embonado perfectamente y entonces en este segundo camino, en esta segunda etapa, Karampath, pues vamos viendo esto, ¿no? Aquí, en esta etapa, los desafíos que se tienen que superar para conseguir resultados consisten en incrementar el conocimiento a través de distintas experiencias y desarrollos sensoriales. Esto es mediante la redefinición de la naturaleza, de las expectativas sobre las tareas que se llevarán a cabo y la mejora de la concentración en situaciones complejas. Para esto, sin duda alguna, la meditación es un factor
indispensable. Así que bueno, el abanico sensorial del novato tiene que ser desarrollado por medio de las experiencias en varias direcciones y se entenderá e interiorizará todo más profundamente, de modo que el pensamiento y las expectativas también van a cambiar. Todo empieza a tener un semblante diferente acá. Obviamente también van apareciendo lo que llamaríamos como me van cayendo el 20 de muchas cosas en esta etapa. Fundamental sería entonces mejorar en esta etapa la capacidad de concentración a medida que los estímulos se vayan multiplicando. Así que para pasar esta fase hay que practicar, practicar y practicar con regularidad posturas, meditaciones, pranayamas, en fin, todo esto día a día, sea cual sea la situación en la que te encuentres, sea cual sea el estado emocional, psicológico, físico, es practicar y practicar y practicar. Solamente así, en esta segunda etapa, podremos después llegar a la siguiente tercera etapa. La primera etapa entonces es el reencuentro, son los primeros pasos, voy avanzando. En la segunda ya sé la introducción, ya la comprendo más, pero van surgiendo varias cosas que por ahí tengo que pulir y bueno, para poder tener más dominio de todo esto, pues tengo que tener esa disciplina, ¿no? Esa constancia en la práctica. Después pasaríamos a la siguiente etapa que se llama Shaktipath, o es el artesano o practicante. Esta es la tercera etapa y sin duda una de las más delicadas, ya que el practicante, el estudiante elegirá si se queda en la fase anterior, Karampath, o decide seguir para alcanzar el nivel de maestro o dejar el camino por completo. Digamos que esta etapa es el filtro, en donde ya estoy siendo más consciente a lo que voy y me voy dando cuenta como que no es para mí o no me siento preparado para hacerlo y mejor ceso en la actividad, o me voy dando cuenta que efectivamente es algo que estoy buscando, es algo que mi llamado está ahí y decido continuar. Entonces, ante esto, a esta fase se le conoce también como la prueba del ego o la prueba del poder, que esto lo vemos también muchas veces en la práctica Kundalini Yoga, ¿no? Cuando a veces estamos en una postura por un tiempo indeterminado y de repente está por ahí esa vocecita interna que dice, no, sabes que ya baja, qué pesado es esto, qué difícil, esto no es para mí, ¿no? Digamos que esa sería esta etapa en la que estamos, Shaktipath, en donde estás con la prueba del ego y la prueba del poder. En esta etapa el estudiante ha interiorizado los métodos y conceptos básicos en donde se acepta y sigue las reglas con total disciplina y bueno, ya ha llevado un recorrido tal que ha practicado y ha desarrollado su concentración hasta el punto que ahora puede y debe elegir dónde y cómo dirigirla hacia un objetivo. Para que esto pueda ser logrado, tiene que comprometerse el practicante, tiene que responsabilizarse y preparar siempre una estrategia para lo que va a llevar a cabo. Es una etapa en que es necesario investigar y creer en el poder creativo individual para cambiar esos preconceptos que se tienen o hábitos por completo. Ya en la medida que voy evolucionando me voy dando cuenta lo que no me sirve, que he venido cargando quizá por mucho tiempo y ahora quiero transmutarlo porque estoy teniendo un enfoque mucho más preciso, un objetivo mucho más claro que deseo cumplir y en esto estoy preparando una estrategia y en esa estrategia que tengo que desechar pues aquello que a lo mejor no me había sido necesario a lo largo de mi vida y hoy voy creando otras formas de dirigir, de canalizar. Sin duda alguna, aquí en esta etapa, los apegos o las comodidades del pasado son los obstáculos mayores. Bastante interesante. Por eso muchos dejan el camino en esta fase, porque es difícil soltar, es difícil dejar ir y es bastante placentero estar pues en esa comodidad que hemos venido viviendo por mucho tiempo y de repente acá si queremos continuar con la maestría sabemos que tenemos que soltar, aprender a dejar todo esto atrás. Por eso es que digo que muchos practicantes dejan esta fase justo en estos momentos, ¿no? Y bueno, frente a la seguridad de la vía conocida, tropezarse con la novedad provoca siempre que un miedo, el miedo al cambio. En muchas ocasiones a veces se nos pasan a lo largo de la vida oportunidades bastante hermosas, interesantes, profundas, sabias, pero no las hacemos por el miedo, ¿no? Y yo siempre, bueno, camino mucho con la idea de que todo cambio supone una mejoría y lo inevitable sería no intentarlo, por lo que el miedo lo vamos a cesar cuando nos demos la oportunidad de caminarlo,
y de vivir la experiencia, sabiendo que, bueno, pues está esa fuerza interna siempre en nosotros, ¿no? Que la tenemos que dejar surgir. Y frente a la seguridad de la vía conocida, tropezarse con la novedad provoca, pues precisamente eso, ese miedo. Pero esa creencia que vamos teniendo, nuestra divinidad, nuestra esencia y la integridad que vamos creando, siempre van a ser de un gran apoyo para momentos en los que se decida de repente tirar la toalla, ¿no? Así que hay que sostenerse, hay que mantenerse firme y continuar, y continuar, y continuar. En la otra era practicar, 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 y aquí es continúa, continúa, continúa. Después tendríamos la siguiente etapa, que es hablar de Shahed Path, que es el experto. ¿Y qué sería esta etapa? Bueno, después de todos los cambios, las dudas y las hesitaciones que se van teniendo, por fin, después de tanta práctica, después de tanta entrega, después de tanta insistencia, podemos ver esa luz al final del túnel. Podemos empezar a disfrutar las mieles de ese compromiso interno que tuvimos, de esa constancia, de esa disciplina. Y en esta etapa, bueno, pues es la etapa del placer, y la etapa de la elegancia también, la etapa del porte, ¿no? La etapa en donde uno va descubriéndose que efectivamente hay un potencial increíble dentro de nosotros, que lo vamos dejando expander, que lo vamos dejando correr poco a poco para que, bueno, con el paso del tiempo digamos, valió la pena lo que he hecho, valió la pena el camino que he recorrido, valió la pena las decisiones que he tomado para ahora poder gozar de esta experiencia. Y aquí entonces el experto ya empieza a comprender la verdadera esencia de su ser y de su práctica. ¿Por qué estás aquí? ¿Y qué es lo que estás haciendo en tu día a día para la humanidad? Se deja llevar también por una capacidad que, sin darse cuenta, estuvo desarrollando en todo el recorrido hasta esta etapa, que es la etapa también de la intuición. Aquí en este proceso la intuición es sumamente importante en cualquier contexto de la vida, ya que en el trabajo, en el estudio, en los entornos sociales, familiares, etcétera, la intuición va a ser sin duda un factor indispensable en esta etapa. Se tiene tan clara la posición en la que se está, es decir, sabiendo perfectamente hacia dónde vamos, que se empieza a ver no solo lo específico, sino lo global también. La verdadera dirección de a dónde vamos en específico. Ya no hay más dudas, ya se está haciendo muy claro en lo que se quiere, y aquí suele darse uno cuenta de lo que se tiene que cambiar totalmente y de lo que tiene que seguir igual. Acá ya no estás especulando, sino ya sabes perfectamente esto sí y esto no. Y bueno, para superar esta etapa es fundamental enseñar. Aquí, si hablamos en esta etapa que es el experto, bueno, pues no nada más va a ser la experiencia de estar pues atendiendo, practicando, estudiando, sino también para poder tener esa contraparte es indispensable la enseñanza. Y para conseguir esto hay que mejorar y cuidar la capacidad de comunicarnos. Creo que la comunicación es un factor indispensable cuando quieres transmitir la enseñanza. Sé que hay muchas personas que tienen un conocimiento increíble, pero tienen esa dificultad atroz para poder comunicar esto que saben, ¿no? Y desarrollar el poder de la comunicación siempre es vital. La comunicación asertiva es esencial en todo este proceso. Aparte de desarrollar la capacidad de comunicación, hay que tener muchísima paciencia y entender la importancia de compartir lo que se ha aprendido hasta el momento. Compartir, no guardarnos nada de lo que se va aprendiendo, sino hacerle saber a los demás aquello que hemos estado adquiriendo a través de la experiencia. Y enseñar, obviamente, lo menciono desde el corazón, desde la entrega, sin apegos, sin habilidades, sin egos, obviamente, ¿no? Todo aquello que hemos aprendido. Y se dice que para las disciplinas como las artes, las matemáticas, la música y la enseñanza, un promedio es que el estudiante tarda unos 10 años para poder interiorizar todos los conceptos de las primeras etapas para volverse finalmente un maestro, Satpath, que precisamente es esta última etapa, Satpath, que es el maestro. Y es, digamos, un poco difícil lograr este último nivel, en donde no muchos llegan aquí. Satpath es también llamada la etapa de la realidad o de la verdad. Aquí el ego ha sido trabajado a tal magnitud que ya no es parte de el caminar del maestro.
sino aquí ya podría ser una ayuda o un colaborador en vez de un problema que superar el ego. No hay más distorsión o separación entre la realidad y hechos vividos. Acá los velos de Maya están totalmente caídos. Uno está totalmente consciente de quién es, de dónde viene y a dónde va. Y aquí el maestro se organiza y prospera en su enseñanza y acción. Y si encuentra algún obstáculo imprevisto, el maestro en esta etapa sabrá formular varias soluciones con una acción fluida e instintiva. ¿Gracias a qué? A todos los hábitos que creó durante las etapas anteriores, y esto le va a dar, por supuesto, esa sabiduría, porque ya recorrió el camino. Aquí el maestro puede aprovecharse de una mente totalmente neutral. Hablando de los 10 cuerpos espirituales de Kundalini Yoga, el maestro operaría desde la mente neutral. Y bueno, aquí el yogi que llega a la etapa de Satpad es un maestro que actúa de acuerdo fehacientemente al Dharma. Digamos que es el estado máximo, es la cumbre y es el estado al que todo practicante yogi, yogini desearía llegar. Así es que en este audio lo que acabo de compartir pues son precisamente esas 5 etapas para alcanzar el crecimiento espiritual, en donde los antiguos maestros nos han dejado estos maravillosos mapas, estos maravillosos caminos, en donde lo único que falta es recorrerlos, y para poder llegar también como ellos mismos llegaron a esa misma sabiduría, tenemos que recorrer y tenemos que caminarlos. Así es que muchas gracias por haber escuchado este audio. Me pongo a tu disposición si deseas que comparta algún audio en particular, algún tema en particular. Por favor, en la caja de comentarios estaré atento. Y si deseas encontrarme en Facebook o deseas encontrarme en Instagram, me encuentras bajo el nombre de Enrique Pedrosa Sat Prakash Singh. Muchas gracias. Feliz y amado presente. Satnam.